pesos por motivos de esa deuda, que es muy amplia y en la que tenemos que trabajar. Pero eso obliga también al uso eficiente de los recursos públicos, a trabajar de manera honesta, a estar donde debemos de estar, a permitir que los ciudadanos tengan el acceso y la posibilidad de información, de saber cómo se mueve el dinero, de saber en dónde está. Y permítanme regresar a donde estaba al principio, que les dije tuve 17 años en el PRI. Yo vi el manejo financiero y el gobierno que se estaba dando en Quintana Roo. Decidí, mucho antes de las decisiones de quiénes iban a ser los candidatos, salir del PRI. Y salir porque no iba de acuerdo a lo que yo pensaba, a mi forma de actuar, ni a lo que yo siento. Tomé esa decisión y luego busqué la opción, cualquier otra, de poder seguir adelante en la aspiración a ser gobernador. Lo intenté de independiente. Es imposible. Tienes que haber salido de un partido 2 años antes, o 3 años antes, y además tienes que llevar a un grupo de ciudadanos ante las oficinas del IECRO, el Instituto Electoral de Quintana Roo, a que firmen que están de acuerdo en que tú seas independiente. El tema es que te dan 3 días, donde tienes que llevar poco más de 35,000 personas presentes a firmar ante alguien, y eso significa que en los tiempos de horas hábiles del IECRO tienes que llevar a 4 personas por línea. Es decir, es imposible. Por eso no hay candidatos independientes en Quintana Roo. Imposible serlo. Tuve la oportunidad de encontrar, a través de la coalición del PAN y del PRD, la oportunidad de ser el candidato. Soy candidato externo, no estoy afiliado a ninguno de los partidos, y las condiciones en las que tomé esta alternativa y esta posibilidad fue la de hacer un programa ciudadano que nazca de los ciudadanos, que vaya dirigidos a ellos, más allá de las propias ideologías de los partidos. He tenido el respaldo de ambos, sin embargo, mantengo mi postura de ser candidato externo y de ser un candidato ciudadano. Y digo esto porque creo que es muy importante para los temas de ideología partidista que seguramente alguno de ustedes compartirá conmigo. Pero que es muy importante que el programa y el proyecto sean de este tipo, de tipo ciudadano. Ese manejo de la deuda obliga a que trabajemos con eficiencia en la operación de los recursos, en el manejo de los recursos. ¿Cómo pagar el enorme servicio de la deuda, lo que cuesta haber contraído esa deuda? Y además tener dinero para los diferentes programas. Vamos a poder hablar hoy, y lo vamos a ver, de temas de seguridad, de temas de salud, de temas de educación, de temas de generación de empleo. Para todo eso necesitamos dinero. Y ese dinero hay que sacarlo de los ingresos que el Estado tiene, pagar la deuda y seguir con ellos. Por eso es necesario la eficiencia, la transparencia, la honestidad y el trabajo hacia atrás. Hay que revisar lo que hemos hecho durante años atrás. ¿Cómo invertimos? ¿Qué hicimos? Yo como presidente municipal y antes como tesorero tuve la oportunidad de recibir un municipio como era Solidaridad con 300 millones de pesos de ingresos en el 2002. Y en el 2008, que salí después de haber sido tesorero y presidente, entregaron un municipio que tenía ingresos por casi 1.500 millones de pesos, es decir, casi 5 veces más, sin deuda, porque no endeudamos al municipio en lo más mínimo, 70% de sus recursos propios y todos invertidos, más del 52% del presupuesto en mejora de su infraestructura pública y sus servicios públicos. Por lo tanto, vale mucho la pena el checar cómo se puede manifestar esa honestidad y manejo eficiente de los recursos públicos. Presenté mi 3 de 3. ¿Saben lo que es eso? Declaración de impuestos, declaración
patrimonial, la declaración de intereses. Y le agregué 2, que eran un test antidoping y mi carta de no antecedentes penales, para dejar claro qué es lo que tengo y con qué voy a terminar después de la gubernatura, para dejar claridad y transparencia en el manejo de esos recursos públicos. El gran tema y lo que más requiere la gente de Quintana Roo es el tema de seguridad. Se ha perdido la tranquilidad en las colonias, en las regiones, en los municipios. No hay patrullas. ¿Saben cuántas patrullas tiene Cancún? Trabajando actualmente, 40. Hay 200 policías por turno. Significa que más o menos hay uno por cada 2 regiones. Un policía. Por eso si llamamos a una patrulla, difícilmente va a llegar. Si es uno para 2 regiones y 40 patrullas para todo, pues va a ser muy complicado que la policía llegue. Necesitamos el uso de la tecnología, necesitamos cámaras, pero que funcionen. Cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, más patrullas, cámaras a bordo de esas patrullas, herramientas de tipo tecnológico, arcos de seguridad, que nos ayuden a ubicar lo que está pasando en cada uno de los espacios geográficos de Quintana Roo. Pero además, una policía de reacción, porque ¿de qué nos sirve estar viendo los delitos si no podemos tratar de resolverlos y de solucionarlos? Entonces necesitamos una policía de reacción que gane bien, porque a veces pretendemos que los policías atiendan nuestra seguridad, cuando no estamos seguros ni siquiera si pueden atender la de su familia. Porque si un policía gana 4.500, 5.000 pesos al mes, difícilmente podrá atender a su familia. Y entonces, ¿cómo pretendemos que cuiden a la nuestra si ni siquiera pueden concluir con la de ellos mismos? Es necesario capacitar y mejorar lo que los policías tienen para poder lograr. Estoy de acuerdo con el mando único, porque entiendo que a través de la diferencia entre los policías es en las lagunas donde quedan las posibilidades de que los delincuentes se muevan. ¿Dónde termina la responsabilidad de un policía municipal y dónde empieza la del policía estatal? ¿Y dónde termina la del policía estatal y empieza la del policía federal? Hay un montón de actos vandálicos que tienen que ver con la policía federal, pero hay 5 o 10 en todo el estado. En cambio hay 200 policías municipales, pero que no pueden entrar a la parte de los delitos de tipo federal. Por lo tanto, el mando único se vuelve un tema importante para evitar esas lagunas de ley. Y para cerrar el círculo, necesitamos un poder judicial con real independencia para tomar decisiones y juzgar a los delincuentes. ¿De qué nos sirve patrullas, cámaras, policía bien pagada, de reacción, si al delincuente lo agarramos y 2 días después está en la calle? Por lo tanto, necesitamos una independencia real y no solamente constitucional, porque así es, que esté solamente escrita, sino que realmente haya una independencia con el Poder Judicial, que además debe de revisarse, verificarse, para que su actuación sea mucho más clara y transparente, y que entonces pueda actuar de acuerdo a la ley. Hoy es necesario eso para Quintana Roo. Están ocurriendo muchos temas de inseguridad en muchos lugares, y a veces nos tapamos los ojos como para no darnos cuenta de lo que está ocurriendo, sobre todo en el incremento de delitos de tipo sexual, en el incremento del robo a casa-habitación, en la extorsión, que hoy se vuelven muy fuertes, sobre todo en Cancún, y en el que debemos de estar atentos a mejorar. Es necesario tener mejores servicios públicos, alumbrado público, calles, parques, que son sin duda preventivos de inseguridad. Mientras mejores servicios públicos tengamos, seguramente menos delitos vamos a tener. Por lo tanto, es fundamental el poder tener esa inversión en servicios públicos. Decía del tema de corrupción e impunidad.
Vive Quintana Roo un tema absolutamente de eso, de corrupción, de falta de atención a que los delincuentes se queden donde deben de estar, y la corrupción que vive hoy el país, el Estado, perdón, fíjense, es el quinto estado más corrupto del país. Ocupa el cuarto lugar por incidencia de actos de corrupción y es el primer lugar en impunidad en el país. La propuesta va dirigida a tener transparencia, un centro de denuncia, un sitio web, una línea telefónica, denuncia anónima por supuesto, para que de manera, lo dice ahí, las personas puedan señalar los actos ilícitos de cualquier funcionario. Cuentas claras con auditoría a la enorme deuda del Estado. El tejido social. Quintana Roo se ha ido descomponiendo en su tejido social. Somos el segundo lugar nacional con mayor tasa de suicidios. Primer lugar en frecuencia de suicidio en jóvenes de entre 15 y 29 años. Primer lugar en violaciones y de los primeros lugares en adicciones. Altas tasas de embarazos en adolescentes en comparación con cifras nacionales. Evidentemente se vive una descomposición en el tejido social, derivado en mucho de la forma en la que la familia se mueve, la forma en la que hoy se lleva a cabo el Estado, los temas de inseguridad, los temas de falta de atención a los diferentes grupos, sobre todo vulnerables de la sociedad. Y es en donde sin duda debemos de poner especial atención. Un programa eficiente de atención a adolescentes, familias saludables, el programa médico en tu casa. La salud es un problema hoy en todos lados.